Bueno, el tema de hoy tiene que ver con la funcionalidad del síntoma y cómo se promueve el cambio y cómo se trabaja o maneja la resistencia al cambio. En el video específicamente que vamos a ver ahora, nos vamos a centrar en la funcionalidad del síntoma o cómo vamos a entender los síntomas y los problemas que traen nuestros pacientes desde la mirada que vamos a proponer en este video. Me voy a achicar un poco para que se note más. Ya. Ok, entonces lo primero que vamos a plantear es que vamos a proponer una mirada comprensiva del síntoma. ¿Qué significa comprensiva? Vamos a tratar de entender los síntomas y los problemas de los pacientes de una manera empática y realmente tratando de comprender como, de hecho ese va a ser como la prueba de fuego de que estamos entendiendo realmente el problema de nuestro paciente cuando nosotros decimos, como que dado lo que entiendo de mi paciente, dado que lo que conozco de mi paciente, probablemente a mí me pasaría lo mismo, o yo haría lo mismo. Cuando realmente nos ponemos en los zapatos de nuestros pacientes y captamos que sus síntomas y sus problemas son coherentes, son lógicos, entre comillas, y probablemente a nosotros nos pasaría lo mismo si realmente estuviéramos en esos zapatos, ahí decimos, estamos comprendiendo el síntoma. Y en este video vamos a transmitir un poco acerca de cómo es esta mirada, cómo logramos ponernos en los zapatos de nuestro paciente. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos con comprender el síntoma? ¿Mm? Ya, en un primer punto, a ver, me voy a correr un poco que estoy tapando. Ya, es que el síntoma se va a entender como un elemento dentro de un contexto mayor. Y cuando ponemos ese contexto y ponemos el síntoma en ese contexto, el síntoma se hace más comprensible. Entonces el síntoma es parte de una historia, de una personalidad, de una serie de aprendizajes emocionales de la persona. La persona también está inserta en un sistema familiar, una sociedad con ciertos valores, con ciertas costumbres. Y tal como aparece en la cita acá, un fenómeno permanece inexplicable en tanto el margen de observación no es suficientemente amplio como para incluir en el contexto en que dicho fenómeno tiene lugar. Esto tiene sus raíces desde mi marco teórico, que es de terapia Gestalt, en la teoría de campo, que es una adaptación de Kurt Lewin de principios que plantea Einstein y otros físicos, que básicamente lo que dice es que los fenómenos son solo comprensibles en su relación con los otros fenómenos del campo. No se pueden entender aisladamente. Si esto les suena un poco sistémico, es porque es sistémico. De hecho, la teoría de campo y las discusiones que se armaron en esa época, como creo que fue a principios de los años 40 en el siglo pasado, dieron lugar a las teorías sistémicas y también a la teoría de campo, que es un pilar fundamental de la terapia Gestalt, y en general después a las perspectivas más relacionales. Bueno, entonces la funcionalidad del síntoma en este contexto se va a entender como que el síntoma tiene un lugar, una ubicación, un propósito, tiene una coherencia con este entorno, ¿ya? Por ahora lo vamos a dejar así como un poco abierto. Ok, ahora vamos a partir con una pequeña historia. Hércules y el león de Nimea. Esta es una de las pruebas de Hércules, que tenía que derrotar a un león mítico que era como casi indestructible. ¿Y por qué ponemos esta imagen? Un héroe derrotando como un monstruo. Porque nosotros percibimos como los síntomas y los problemas de nuestros pacientes como si fueran como este gran monstruo que tenemos que derrotar. Es como nosotros contra ellos. Eso en algunas concepciones más arcaicas puede ser como el terapeuta contra el paciente, pero en general ahora se ve como el terapeuta y el paciente en contra del problema, como que el problema y el síntoma es algo malo que hay que derrotar, que hay que combatir. A esta postura, que es tan típica
vamos a trabajar en conjunto para derrotar este problema, para vencer tus miedos, etcétera, para vencer tu depresión, etcétera, lo vamos a denominar la mirada patologizadora del síntoma. El síntoma es algo malo que hay que vencer, como un enemigo que hay que derrotar. Esto, perdón, esta mirada patologizadora es súper normal, entre comillas, porque los pacientes vienen a terapia porque quieren solucionar un problema que les causa sufrimiento en general. ¿Ya? Y entonces es como, no sé, pues nos juzgan de acuerdo a cuánto les ayudamos a derrotar este problema, a superar este problema. Entonces es comprensible que tengamos esta mirada patologizadora. En que, claro, nuestro enemigo es el síntoma. Me voy a correr para acá. Le podemos tener miedo o no, podemos encontrarlo grande o pequeño, pero en general esa es nuestra postura, nuestro enemigo es el síntoma. Pero, tal como les anuncié antes, hay otra mirada. En vez de combatir, acoger. En vez de evitar, aceptar. Y esta mirada apunta a que el síntoma nos da luces acerca de lo que tenemos que integrar en nuestro ser. No lo que tenemos que rechazar, como hay algo malo, por favor, como un tumor que queremos que nos extirpen. No, desde nuestra mirada, desde esta mirada comprensiva, el síntoma nos va a dar luces acerca de, acá hay algo que estamos rechazando, estamos evitando, pero que tenemos que integrar. Vamos a ver algunos ejemplos. Esos son pacientes reales, pero que les cambié algunos datos. Andrés es un paciente que yo vi hace algún tiempo y, bueno, tenía varios problemas, pero uno de los problemas era que él me decía, pucha, yo siempre tengo como ganas de atacar a la gente que me trata bien. Y me daba, por ejemplo, me daba como un ejemplo reciente, algo que le había pasado con un alumno que decía, un alumno de clases particulares, y Andrés decía, este alumno como que me trata súper bien, es como amistoso, como que casi que fuera mi amigo, y me dan ganas así como de insultarlo, de alejarlo, de pegarle, y no lo hago porque es nada que ver hacerlo, pero me dan esas ganas, y no entiendo, debo estar fallado. Y lo que empezamos a explorar era por qué para él era importante hacer esto, o era necesario, o era inevitable hacer esto, como atacar a los que lo acogen. ¿Cómo lo exploramos? Esta es una técnica que es como un poco avanzada para enseñarla en este curso, pero tal vez después la aprendan, que se llama deprivación del síntoma. Y lo que hicimos básicamente fue que yo le dije, ok, cuéntame esta situación. Cuéntame la última vez que pasó. Ya la semana pasada tuve clases y él como que empezó a conversar de su vida y me dieron estas ganas así eh, como agresivas, estos impulsos agresivos. Y yo le dije, ok, ponte en esa situación, imagínate que él está ahí, que estás, no sé, sonriente, contándote cosas, parece como que le caes bien. Y imagínate ahora que tú bajas la guardia y confías en él y ya no aparecen estas ganas como de esta rabia o estas ganas de alejarlo, sino que tú te abres y confías plenamente y como dices, oh, tal vez es mi amigo o quieres ser mi amigo. ¿Qué te va pasando cuando te imaginas eso? Y al tiro apareció, rápidamente apareció el sentido del síntoma para él. Porque él la primera imagen que se le vino a la cabeza es, me imagino un cuchillo por la espalda. Me imagino que él después va a ir donde sus compañeros de trabajo y me va a empezar a pelar. O me va a invitar a hacer otro proyecto, a hacerle clases a otros compañeros y después va a hablar mal de mí, me va a atacar. Y empezamos a indagar
y entendimos cómo su síntoma de estos impulsos agresivos eran un mal menor, entre comillas, era una forma de protegerlo para que no le ocurriera esto de la puñalada en la espalda. Bueno, les voy a dar otro ejemplo. Marcela, otra paciente que atendí hace más tiempo, ella tenía una serie de problemas de salud y tenía que empezar a hacer ejercicio, tomar unas pastillas y cambiar su dieta. Ella tenía todas las posibilidades para hacerlo, quería hacerlo, no tenía mayor drama, y ella siempre partía y rápidamente abandonaba. Partía, abandonaba, y ahora había venido como última chance, así como, voy a intentarlo una última vez. Entonces empezamos a conversar y yo no ocupé esta técnica de privación del síntoma, o sea, de quitar el síntoma, sino que le pedí que imaginara a alguien que cumple su plan, una variante de lo mismo. ¿Y cómo sería alguien que cumple perfectamente como con estos cambios de dieta que tú has tratado de hacer? Imagínate a alguien que sigue no solo una semana, sino que sigue y siempre es así, como muy meticuloso. Y ella empezó a hablar y después pronto empezó a recordar a su hermano. Y ella me dijo, pucha, es como mi hermano. Ah, cuéntame acerca de tu hermano. Bueno, mi hermano es como, ¿qué palabra ocupó? Creo que ocupó la palabra talibán, como así fundamentalista, ultra rígido, como que no se ríe, como que es todo norma, todo estricto, todo cumplir, todo deber ser, muy opuesto a ella. Entonces, caía de cajón que parece que hay una parte de ella que no quiere ser como su hermano. Y parece que el no seguir el tratamiento, el abandonar el tratamiento, podría tener que ver con no ser como su hermano. Como que hay algo que le choca ahí. Y en lo que quedamos era que ella tenía que buscar una forma de seguir ese tratamiento médico, hacer esos cambios de hábitos, pero que fueran a su manera y no a la manera del hermano. Bueno, les voy a dar un último ejemplo, que es otra paciente que yo vi un tiempo y que em, llevaba muchos años con su pareja y confiaba mucho en él. em, pero nunca había podido tener relaciones sexuales porque tenía vaginismo, o sea, se contraían los músculos de la vagina y no era físicamente imposible. Em, y bueno, empezamos a explorar qué era lo que le pasaba y ella empezó a darse cuenta de que em, ella tenía como mucho temor a ser usada, como usada y después como botada o que se aprovecharan de ella. Y había como toda una historia de los hombres son peligrosos. Incluso su pareja de muchos años, como que caía en esa categoría y había tenido como un aprendizaje emocional muy potente de los hombres son peligrosos y se pueden aprovechar de las mujeres si es que las mujeres no son fuertes, así, se paran así, muy asertivas. Entonces ella siempre tenía esa postura como de no dejarle pasar ni una a su pareja. Y parece que si se quería acercar sexualmente, como que el abrirse emocional y físicamente tenía que ver con abandonar esa postura como fuerte y asertiva. Entonces era muy peligroso. Y vimos también como este síntoma de vaginismo tenía mucho que ver con ese aprendizaje emocional de siempre tienes que estar como con la guardia arriba y no te dejes pasar a llevar con los hombres. Y en ese sentido, el superar el síntoma era como algo peligroso. Si yo bajo la guardia, se pueden aprovechar de mí, me pueden usar. eh, claro, como que finalmente voy a ser como vulnerable ante alguien que puede ser un enemigo. Bueno, sigamos viendo.
Ahora entremos un poco más en esta mirada, ya luego de ver estos ejemplos. Voy a correr de nuevo. Ya, miren, acá les quiero explicar un punto súper importante. ¿Cuáles son los supuestos de esta mirada? Primero, que cuando yo hablo de mí, desde esta mirada no hay un solo Pablo o un solo yo, sino que cada persona tiene múltiples voces o partes o subpersonalidades. Hay muchos nombres, pero múltiples partes, y cada una de estas partes puede ser un poquito independiente de la otra, casi como que fueran personajes internos. Entonces yo puedo hablar de la parte mía que quiere, por ejemplo, que quiere dejar de procrastinar y empezar a hacer las cosas a tiempo, pero puede haber otra parte que puede ser inconsciente o no consciente, que puede necesitar procrastinar por alguna razón. Entonces, desde esta mirada vamos a concebir múltiples partes, cada una que tiene sus motivaciones, sus creencias, sus experiencias y con distintos niveles de conciencia. Y en general, cuando hay síntomas, hay partes que son no conscientes y que están ahí produciendo el síntoma y que nosotros no sabemos por qué lo están produciendo. Y parte de la comprensión es captar, darle voz a esa parte interna para poder entender como su motivación o su vivencia. El segundo principio acá, que dice que es la coherencia interna de la experiencia presente. Este es un principio, un supuesto muy importante y se refiere a que en cada momento nuestra conducta, nuestras reacciones, incluyendo nuestras reacciones problemáticas o nuestros síntomas, son coherentes con nuestra experiencia en ese momento. Puede ser explícita o implícita. Cuando tenemos problemas y no entendemos por qué los estamos teniendo, en general hay una serie de experiencias que están activas, o partes podríamos llamarlo también que están activas, y que no están siendo conscientes. Pero si logro acceder a esas partes, a ese aspecto de mi experiencia, voy a ver que esa conducta que era incomprensible, que era irracional, que era problemática, era coherente. Este es un supuesto y es un supuesto muy, pero muy, muy, muy útil. Extremadamente útil, clínicamente. ¿Ya? Y acá viene el tercer punto, que es el principio de la intención positiva del síntoma. Entonces, en esto nos vamos a apoyar para el resto del video. El síntoma o el problema que nosotros tenemos y que queremos superar es nuestra mejor o única alternativa de acuerdo a la construcción de mundo activa implícitamente en el momento que aparece. O sea, en ese momento, el tener el síntoma es la única opción o la mejor opción, de acuerdo a cómo estoy experimentando el mundo en ese momento. Podemos pensar en los ejemplos que vi recién, hace un par de láminas. Si yo vivo el mundo como que cuando confío en alguien y creo que es mi amigo, me va a traicionar y apuñalar por la espalda, es mejor y es coherente que yo no confíe e incluso trate de alejar a la gente que se hace pasar por mi amigo. Si yo me pongo en los zapatos de la persona en ese momento, con esa construcción de mundo, con esa experiencia implícita de cómo son los demás, cómo son las cosas, es coherente la reacción de agresión ante un amigo. Si yo me pongo en los zapatos y en la construcción de mundo de esta paciente que no podía cambiar sus hábitos de salud y digo, chuta, toda mi vida mi hermano se ha burlado de mí porque me encuentra floja, irresponsable, pero en realidad él está equivocado porque él no disfruta de la vida, es un fome, no baila, no se ríe, no toma. Si yo me pongo en esos zapatos, en esa construcción de mundo, y yo trato de cambiar mis hábitos y cuidarme, pero siendo igual a mi hermano, claro, como que yo puedo entender que haya una parte mía que dice, no, no quiero hacer esto, aunque sea por mi salud, no voy a convertirme en mi hermano. ¿Ya?
Entonces el síntoma, nosotros creemos que, y vamos a asumir, que sirve una función protectora. O, en otras ocasiones, no sirve directamente una función, sino que es consecuencia de algo que sí sirve una función. Por ejemplo, el primer paciente, Andrés, podría traer el síntoma de sentirse solo. Ese síntoma no cumple una función, pero es consecuencia de alejar a todos los que podrían ser sus amigos. ¿Se entiende? El alejar a sus potenciales amigos con la agresión cumple una función, pero el sentirse solo es una consecuencia de una conducta que sí sirve una función crucial. Y en otras ocasiones, el síntoma no cumple directamente una función, sino que es una reactivación de una experiencia traumática o herida relacional. Entonces, por ejemplo, otro paciente que no puse ahí en la lámina, cada vez que su pareja como se enoja con él, siente una sensación de abandono y vacío muy, muy, muy profundo. Aunque el enojo dure un día, aunque sepa que después se van a arreglar, pero es como que quedara solo en el mundo. Esa sensación de soledad no cumple una función directamente, pero sí es coherente porque en su historia y en su mundo, él ha sufrido mucho por estar solo y cuando se siente solo, más encima se siente como indigno, como que fuera rechazado porque él no es suficientemente bueno. Entonces se le activan una serie de heridas profundas relacionales de ser rechazado, de abandono, etc. Entonces, ese síntoma de sentirse tan deprimido cuando hay una pelea no cumple una función. No es que él quiera sentirse deprimido para manipular o cualquier otra lecera así, sino que es coherente de acuerdo a cómo está experimentando el mundo en ese momento. ¿Ya? Okay. Entonces el síntoma de cualquiera de estas formas va a iluminar el camino de integración. ¿Qué necesito como persona para seguir desarrollándome? Nos va a dar información útil para nuestro camino de crecimiento. Entonces acá tenemos esta mirada comprensiva del síntoma y la mirada más patologizadora. De hecho acá lo puse al revés. La mirada comprensiva debería ser esta donde yo trato de iluminar para entender lo que está pasando, y la mirada patologizadora es esta donde hay como un bueno y un malo, un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde. Está al revés, hace como 4 años que está al revés, siempre que hago la clase digo está al revés y todavía no lo cambio, no sé por qué. Bueno, la mirada patologizadora apunta a el síntoma como un enemigo, como algo malo, como que hay que combatir, y yo voy a tratar de reforzar como la parte buena. Entonces, por ejemplo, con mi paciente Andrés, yo trataría de reforzar su capacidad de confiar, de tratar bien a los potenciales amigos, de abrirse a los demás, etc. Y plantear como esta tendencia agresiva como algo malo y empezar a cuestionarlo. Pero desde la mirada comprensiva, yo voy a tratar de empatizar con eso malo que hace, entre comillas. Tratemos de entender qué pasa que una parte tuya como que necesitara o alejar y como agredir a la gente que se te acerca. ¿Ya? Voy a tratar de comprender empáticamente, fenomenológicamente desde la vivencia del otro, versus tratar de cambiar algo malo. ¿Ya? Ahora, ¿qué importa esto? ¿Por qué es importante cómo conceptualice el síntoma? Ya. Ay, todo el rato tengo que estar reubicando la pantalla. Bueno, mi relación con el síntoma impacta mi relación con el paciente. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen esta sigla BDM, vieja de mierda. Es un término con el que, por lo menos en mis tiempos, se referían a las personas que iban a los consultorios una y otra vez y otra vez y otra vez con un problema, otro problema. Es una BDM. El punto es que cuando tenemos esta mirada patologizadora, tendemos a entrar en una relación de confrontación con los problemas y
corremos el riesgo de que nos empiecen a irritar las personas que vuelven a tener el problema y vuelven a tener el problema, como que fueran, como que nos frustra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan resistente? ¿Por qué no cambia? Me acuerdo de una compañera de práctica que en una supervisión habló de un paciente como que no había tenido mucho avance y dijo, no, pucha, este señor es súper durazno. Eso en términos súper cariñosos de ella, pero siempre el que no cambia es porque es como testarudo, como que es poco flexible, empezamos a inventar como palabras, como insultos más suaves o más agresivos, desde durazno a BDM. También impacta mi relación conmigo. Por ejemplo, si yo tengo esta mirada patologizadora y yo no logro cambiar algo, no logro superar un problema, pucha, ¿qué onda? ¿Seré masoquista? ¿Soy tonto? Me acuerdo una vez una prima le pregunté como, oye, ¿cómo te digo con este tratamiento? ¿Has podido avanzar? ¿Qué sé yo? Me dijo, no, no, es que yo soy tan tonta, tan tonta. Eso es típico de la gente que se juzga también a sí misma por no poder cambiar algo. Em, entonces, esto también no solo hace que empecemos a insultar o a pensar mal de los pacientes, sino que también nos pasa con nosotros. ¿Mm? Y al contrario, la mirada más comprensiva permite entender fenomenológicamente al otro, como cuál es su experiencia, no desde la teoría, sino que desde su experiencia concreta, y eso nos permite empatizar. Bueno, entonces acá volviendo a los ejemplos, vemos que en todos estos casos, eh, si empezamos a entender un poquito más, como que, claro, como que podemos tal vez hacer este test de la empatía, de, chuta, si yo lo vivo de la misma manera, si yo tengo la misma historia, si yo me pongo realmente en esos zapatos, claro, tal vez yo podría hacer lo mismo. Ahora, esto no significa decir como, oye, ¿sabéis que te entiendo? Yo haría lo mismo. Bueno, no hay terapia. No, este es el primer paso. Si entendemos algo, tenemos muchas más herramientas para poder ayudar. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de Marcela, la ayuda fue, bueno, ¿cómo tú podrías hacer estos cambios y cuidarte y cambiar tus hábitos de salud de una manera que fuera coherente contigo, sin convertirte en tu hermano? Se destraba el conflicto. En el caso de Andrés, parece que acá hay una experiencia muy terrible de maltrato de gente en la que él debería confiar. Tenemos que sanar esas heridas, esos traumas, para que él pueda abrirse sin tanto miedo. Y en el último caso, tenía que ver con el de María José, también con trabajar ciertas experiencias de la única manera acá de sobrevivir en este contexto como hombre medio amenazante es si yo soy como ultra fuerte y no dependo de nadie. Entonces empezamos a ver cómo ella podía protegerse de otra forma o ver en quién sí podía confiar y en quién no. Como para mantener como lo bueno, entre comillas, del síntoma, que tenía que ver con su asertividad y su capacidad de ser fuerte e independiente, pero también combinándolo con lo que necesitaba integrar, que era la capacidad como de abrirse y confiar. Ahora, para cerrar este video, ¿qué pasó después de que Hércules obviamente derrotó al león? Empezó a ocupar su piel, la piel del león, como escudo, porque la piel del león era tan fuerte que era como casi indestructible. Y esta es una metáfora de que cuando trabajamos desde esta mirada más comprensiva podemos capturar algo
positivo, un recurso o, o un mensaje del síntoma que nos puede ayudar a crecer. Pero si lo vemos como algo malo que hay que eliminar, nunca vamos a poder ocupar esa piel de león, entre comillas. Bueno, en el próximo video vamos a ver ya mucho más en profundidad herramientas clínicas para trabajar esto. Ya este era como más introductorio. Así que, bueno, espero que haya servido de introducción.